la que habla? Que lo No, vea, soy yo, Paula. ok, que lo vea Esme y que Esme se pone de acuerdo. Esme es el enlace entre yo como maestra y ustedes como grupo, que se ponen de acuerdo con Esmeralda y que ella me diga, yo no tengo inconveniente en el día, yo puedo seguir con las clases, ¿sí? Ok, Pero que sea el día que ustedes se ponen de acuerdo cuál les conviene. Los temas del examen sería introducción, generalidades de imagen y tórax y abdomen. ¿Sí? Entonces, eso sería. Ya se ponen de acuerdo con esto. Ok, bueno, continuamos con la clase y vemos que por rayos X, ¿cómo estudiamos? Les decía, el sistema urinario. Ya sabemos que la placa simple no nos ayuda tanto aquí en este paciente porque está bien preparado. Podemos ver los riñones y podemos ver a veces un poquito la vejiga, pero nada más, ¿no? A ver, ya que entren todos y observen que, bueno, la limpieza intestinal no es indispensable, es deseable, sin que no haya materia fecal para que no nos estorbe. Sin embargo, la función renal sí es muy importante porque vamos a inyectar contraste yodado hidrosoluble y esto de la deshidratación, hay algunos lugares donde dicen que es bueno que el paciente esté deshidratado antes de administrar contraste y eso ya no se usa, todavía lo sigo escuchando, ya no se usa, al contrario, tiene que estar bien hidratado. El estudio por rayos X para demostrar, anoten, el estudio por rayos X para demostrar los riñones y el sistema urinario se llama urografía excretora. Miren, el prefijo grafía que nos habla de radiografía o de imagen. Empezamos en la urografía excretora como una placa simple, se toma primero antes de inyectarle nada al paciente, una placa simple para detectar calcificaciones o anomalías causantes del cuadro clínico. Segunda acción en la urografía excretora, se inyecta, como están viendo aquí, por una vena periférica el contraste endovenoso yodado hidrosoluble que va a venir va a circular por todo el cuerpo, los riñones van a detectar que no vale la pena que se quede en el cuerpo porque no ayuda, digamos, y lo van a captar y lo van a eliminar, o sea, los riñones van a hacer su trabajo. Al hacer su trabajo se van a pintar, como aquí, voy a avanzarle un poco, se van a pintar y van también los sistemas, la vía urinaria, ¿sí? Me regreso. Estos son los riñones sin contraste. Este es otro paciente, pero miren cuando se está incluso inyectando al minuto que ya se está inyectando el contraste. Miren cómo ya se ven mejor, un poquito mejor, se empiezan a pintar porque al minuto ya está captando los riñones que el contraste es algo no útil para el cuerpo y ya se pintan, ya lo están concentrando para posteriormente eliminarlo. ¿Qué es? Bueno, también la urografía excretora podemos usar este método que es con rayos X radiografía y se llama tomografía lineal. Es como para penetrar un poquito más adentro, ya no es la foto de todo el abdomen, digamos, sino ya es un corte, pero con rayos X, se llama tomografía con rayos X. Y observen cómo aquí esto nos hace ver un poco más claro, nos quita el gas, todo, el gas intestinal o la materia fecal y podemos ver que este riñón derecho está más pequeño que el izquierdo, por ejemplo, ¿no? Esto se llama tomografía lineal. Cuando vean un estudio de rayos X que esté borroso, esta es una tomografía lineal, porque están borroso el resto de los órganos, pero se enfoca en algunos, en especial, en este caso los riñones. Bueno, continuamos con la urografía excretora. Miren, esta sí es radiografía normal, normal y normal. Esta es tomografía lineal. En la radiografía normal, miren cómo ya concentraron los riñones el contraste, por lo tanto, los podemos ver más fácil, ¿no? Ya están pintaditos. Vean cómo empieza ya el sistema colector a eliminarlo, ¿sí? El parénquima renal concentra el contraste, el sistema colector se pinta porque empieza a eliminar el contraste, ¿sí? Miren aquí cómo ya está bien pintadito y
ya va a eliminarse hacia los ureteros. ¿Cómo se llama el sistema colector? Pelvis y cálices renales. ¿De acuerdo? Miren cómo realmente, aquí vean esta imagen, cómo realmente parece un cáliz, una copa ancha, ¿sí? La patita de la copa se llama infundíbulo y la copa ancha son los bordes, bueno, es el cáliz renal propiamente dicho. Aquí encima no lo vemos, pero aquí está la papila redonda, ¿sí? Lo normal es que el cáliz esté picudito, sus bordes picudos como este, o sea, ángulos agudos. Eso es un cáliz normal, ¿sí? A veces los vemos por atrás o de lado y entonces vemos así más gorditos, pero hay que asegurarse que sean cálices finos, de bordes finos, normales, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién me dice cómo se llama esta estructura que está señalando la flecha? ¿Pelvis renal? Pelvis renal, muy bien. Vean las pelvecillas renales, la izquierda, la derecha. Vean que la derecha es gordita, es una variante anatómica normal. Se llama pelvis infundibular. Bueno, ¿quién me dice cómo se llama esto? La patita de la copa. Patita de la copa. ¿Quién me dice? ¿Cálices? ¿El infundíbulo? Infundíbulo, muy bien, ¿sí? Y el cáliz es la copa, ¿sí? Entonces, ya. ¿Queda claro eso? Vean que las papilas ponen el contraste en el cáliz, que se va por el infundíbulo y luego por la pelvis renal y luego por, ¿qué estructura se llama esta? Uretero, ¿de acuerdo? Entonces, vean que hay un grupo calicial superior, medio e inferior. Grupo calicial superior, grupo calicial medio, grupo calicial inferior. ¿Queda claro? Espero que sí. Leemos. ¿Qué medio de contraste se le inyecta al paciente? Nunca me vayan a decir que es el bario, porque trombosan al paciente y le causan ahí coágulos. Digo, perdón, le mandan un poco de polvo intravenoso que le puede causar embolias, ¿de acuerdo? El bario no se usa por vía endovenosa. Por vía endovenosa se usa el medio de contraste yodado hidrosoluble, ¿sí? En esta concentración, claro, son cosas muy técnicas, pero está bien que lo sepan. Cada mililitro de medio de contraste yodado hidrosoluble debe estar concentradito con esta concentración, 280 a 300 miligramos de yodo por mililitro. ¿Cuántos mililitros ponemos? 1 a 2 por kilo. Cada quien piense cuántos kilos pesa y piense su dosis máxima y mínima de contraste que le deben de aplicar por la vena. Yo ahorita tengo 58 kilos, ¿no? Entonces me deben de poner 58 mililitros de contraste, ¿sí? O 116 máximo, ¿de acuerdo? Por la vena. Se inyecta solito el contraste. El método de administración es intravenoso rápido o en infusión lenta. Y después vamos a empezar a tomar las fotos, les digo yo a los pacientes, ¿no? Entonces tenemos la placa. Primera foto a un paciente es la placa simple. Después le inyectamos el contraste y tomamos la primera foto al minuto. En términos generales, esto debe ser de acuerdo, adaptado a cada paciente, ¿eh? No, o sea, pero bueno, en términos generales, tomamos al minuto, a los 3 minutos, 5, 15 minutos, 30 minutos, ¿sí? Oblicuas a los 15 minutos y después hacemos que se llene la vejiga y después tomamos una con vejiga llena y luego mandamos a orinar al paciente que regrese y tomamos una urografía con vejiga vacía, ¿de acuerdo? Todas son placas de abdomen, Entonces, seguimos leyendo. La primera fase, después que administramos el contraste intravenoso, es la fase nefrográfica o de concentración. Este es un ejemplo, ¿sí? Aquí donde tengo la flecha. Es que el contraste está en los túbulos de 1 a 3 minutos. Ahí se ven así, nada más. Pintadita solo la forma del riñón, se llama fase de concentración. Después cuando se empiezan a pintar
Los grupos caliciales y la pelvis es la fase de eliminación, ¿de acuerdo? Que ya se pinta, se opacifica el sistema pielocalicial, ureteros y vejiga. Se pueden hacer maniobras especiales, ¿no? Y bueno, tomamos unas placas seriadas. El objetivo de la urografía excretora es visualizar en su totalidad contornos renales, yo le agregaría aquí tamaño del riñón, parénquima renal, sistemas pielocaliciales, ureteros y vejiga. Me faltó algo, ¿eh? Noten que normalmente los riñones no están rectos, están oblicuos, tienen un eje normal oblicuo, que quiere decir que el polo superior del riñón está más cerca de la línea media que el inferior, ¿de acuerdo? Están inclinaditos y ese es un eje renal normal. También podemos ver que el riñón, que el riñón derecho está más abajo que el izquierdo, ¿sí? Eso es lo normal en cuanto a la forma y a la situación del riñón. Bueno, continuamos. Les decía que el objetivo de la urografía excretora en su totalidad es ver los contornos renales, parénquima renal, tamaño de los riñones, los sistemas pielocaliciales, los ureteros y la vejiga. Debe ser conducido por un médico radiólogo, no un técnico. Debe tener un diagnóstico de envío, una orden médica del médico tratante con su cédula profesional, que está seguro que va a arriesgar al paciente a radiaciones, a un poco de contraste. Realmente es mínimo, pero es un pequeño riesgo para el paciente. Por eso debe estar formal la solicitud por escrito con cédula profesional. Las frecuencias de las radiografías, pues es en base a cada paciente. Ya les dije, la básica es simple, al minuto de haber administrado contraste, a los 3 minutos, a los 5, a los 15 boca abajo, a los 15 oblicuas, y a la media hora de llenado de la vejiga, y después una de pie, y después una postmiccional. Eso es lo que yo hago, pero puede variarse y adaptarse a la patología de cada paciente, ¿de acuerdo? Podemos tomar radiografías de frente, siempre las AP, pero también oblicuas, con compresión del abdomen, como para ver mejor los riñones, postmiccionales, de cúbito supino, prono, posición erecta del paciente, llenado vesical o retardadas. Se toman radiografías, bueno, más o menos una urografía excretora dura, en un paciente normal, creo yo, dura entre 20 y 30 minutos. Se toman placas cada 5 a 7 minutos. Ya hablamos de la anatomía, de los sistemas colectores, ya dijimos que la patita se llama infundíbulo y que la copa se llama cáliz. La patita de la copa se llama infundíbulo, que la copa se llama cáliz. Ajá. Y que a veces los vemos de lado, de frente, en fin, ¿no? Esto es normal, grábenselo, por favor. Son sistemas colectores normales. Miren, si tomamos de frente o antero-posterior, al paciente vemos así. Tomamos oblicuas para un lado, oblicuas derecha, oblicua izquierda. Este es un ejemplo de una oblicua derecha. Y miren cómo se ve, es como para ver en otra, digamos, otro ángulo todo, ¿no? Miren, por ejemplo, la utilidad de la urografía excretora. Este paciente tenía dolor del lado derecho. Se vio en la radiografía simple una piedrita, ¿sí? Se pensó que estuviera el sistema urinario y se le ordena una urografía excretora. ¿Y qué vemos? ¿Qué les parece aquí? Ya pueden ustedes hacer el diagnóstico. ¿Qué les parece? ¿Una piedra? ¿Cómo? ¿Una piedra? Una piedra, sí, muy bien. Y entonces le llamamos al urólogo y le decimos que la saque. Tiene dolor derecho el paciente. Pues no le llamamos al urólogo porque vemos que la piedra está fuera del sistema urinario. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la utilidad de la urografía excretora. Esa piedra era un apendiculito y por eso le dolía el abdomen a este paciente. Aquí tenemos otro caso en el que vean, este riñón derecho ya hizo su trabajo, ya concentró, fase
fase de concentración o fase parenquimatosa. Ya eliminó el contraste, ¿sí? El trabajo que le tocaba. Ya está, ya queda muy... Sí, a la hora todavía, pero vean este riñón izquierdo, ni ha concentrado bien, empieza a eliminar, pero el sistema colector de este lado está sumamente dilatado. ¿Por qué? Pues porque hay un lito acá, aquí se ve, obstruyendo, ¿de acuerdo? Entonces todo es más lento porque como en el tráfico, en el tránsito, ¿no? Si hay algo obstruyendo más adelante, claro, todo es más lento. Vean a la hora, ya dijimos que normalmente en 20 minutos o media hora ya el paciente debe estar limpio de contraste. Bueno, pues no, este paciente a la hora 15 minutos por fin pasó, ¿sí? Y aquí está la piedrita, esto causa una subobstrucción y pasa muy poquito contraste distal. Espero que quede claro, si no me dicen. ¿Qué estudio es este? Me dicen, por favor. Y este. O les pregunto. ¿Es la tomografía lineal? Muy bien, simple, ¿ven? Tomografía lineal simple, se ve una piedrita. Ven la tomografía lineal del mismo paciente al mismo nivel, ahora con contraste. ¿Vemos la piedrita? No, ¿verdad? Entonces, por eso se hace la fase simple, porque después ya con el contraste se puede ya llenar de contraste y ya no vemos la fase con la piedra en este caso, ¿no? El hito. Indicaciones de la urografía excretora. Es evaluación anatómica y de alguna manera funcional del aparato urinario. Su empleo ha disminuido con el uso de ultrasonido y tomografía. Sigue siendo excelente la urografía excretora para evaluar anomalías congénitas de los sistemas colectores y lesión de la mucosa del aparato urinario superior. ¿De acuerdo? Entonces, el riñón ectópico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué les parece esta urografía excretora? ¿Están normales esos riñones? Tienen su forma normal, su eje, su tamaño. Un riñón más o menos tiene de 2.5 cuerpos vertebrales de longitud, más o menos. ¿Qué les parece? Están más grandes, ¿no? Más grandes. Su eje. Están muy derechos, ¿no? No están oblicuos así. Y este es un riñón en herradura, están unidos los polos inferiores y están rotados, mire, por eso vemos raritos los sistemas caliciales, ¿sí? Este es un riñón en herradura. Vean este riñón ectópico pélvico, aquí está, aquí nació en la pelvis, el riñón, y tiene un uréter cortito y se inserta la vejiga. Y este estudio, la paciente tuvo hijos, todo tenía una infección de vías urinarias, por eso se le hizo, muchas infecciones de vías urinarias, por eso se le hizo este estudio. Y miren lo que encontramos, ¿no? Riñón que nació en la pelvis, que siempre ha estado ahí, con su uréter conectado a la vejiga. Otras indicaciones de la urografía excretora son cólico renoureteral, hematuria, traumatismo, prueba la nefrectomía para evaluar el estado del otro riñón, litiasis renal antes y después de la litotripsia, sospecha de tuberculosis, cuando no se pueden emplear otros procedimientos. ¿Qué les parece esta urografía excretora? El caso está viejito, pero ¿qué es eso? Ahí le estoy soplando un poquito el diagnóstico. ¿Les parecen bien esos sistemas colectores? Están gordos, ¿no? Están dilatados, ¿no? Claro. ¿Les parecen bien los infundíbulos y los cálices? Están hasta invertidos, ¿no? Esta es una pielonefritis crónica. Así se ven los riñones cuando ha habido pielonefritis crónica. Compárenlo con este que está más o menos normal. ¿Sí? Aquí tengo otro caso, duplicación incompleta de ureteros. Vean, hay doble uretero, ¿sí? El uretero drena parte de la porción superior de este riñón y el otro uretero drena la porción inferior. Eso se llama duplicación incompleta de ureteral, ¿sí? Y ureterocele, ahorita explicamos. ¿Por qué incompleta? Porque se unen, porque no hay dos ureteros completos. O sea, finalmente se unen aquí como en una Y
y ya uno solo se inserta en la vejiga, ¿ven? Por eso es incompleta, pero puede haber completa, puede haber, cada uretero se inserta independientemente en la vejiga. Miren cómo no solo se inserta, sino que se hunde en la vejiga. Y a esto se le llama ureterocele, ¿de acuerdo? Como que se invagina en la vejiga, ¿sí? Ahora, vean esta imagen, riñón normal, sistema pilocalicial normal, uréter normal, ya. ¿Tienen alguna duda aquí? ¿Que el uréter esté normal? Yo preguntaría, ¿y por qué aquí no se ve? ¿Sí? Eso es normal, es por la peristalsis, ¿sí? Y es normal. Por ejemplo, sí se ve todo. ¿Por qué? Pues porque está medio tapado distalmente. Por eso está formado ahí el contraste, ¿sí? Y aquí no, está viendo una peristalsis normal. Al rato no veremos este pedazo y veremos muy bien ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Contraindicaciones de la urografía excretora. Pues cuando no debemos administrar radiación ionizante, o sea, en mujeres embarazadas, cuando hay insuficiencia renal o hepatorrenal o el paciente ha tenido una reacción adversa grave que puso en peligro su vida con el contraste yodado, no le vamos a volver a poner. Las complicaciones puede ser en el sitio de la inyección, flebitis o por la venopunción, reacción sistémica al medio de contraste. Estas serían las complicaciones, ¿sí? Una reacción, no sabíamos que era alérgico, pero durante la urografía pues presentó reacción, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar al tema cistografía. Luego les pregunto en el examen, ¿cuál es la utilidad de la cistografía? Y se confunden tanto, pero si la misma palabra lo está diciendo. ¿Saben qué dice aquí? Cisto, vejiga, grafía, imagen con radiografía de la vejiga, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la utilidad de la cistografía? Pues ver la vejiga, así de sencillo. Ver la vejiga y su patología o sus anormalidades, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de cistografía, por ejemplo, si yo le inyecto contraste en la vena al paciente, pues estoy viendo la vejiga, es una cistografía, ¿sí? Sería una cistografía por vía anterógrada. A través de, o sea, aquí está por vía intravenosa, si le pongo un catéter ahí directo suprapúbico a la vejiga, o una cistostomía y ahí le pongo el contraste a través del catéter o de la sonda, esa es una cistografía anterógrada, ¿sí? Pero puedo hacer, la mayor parte de las ocasiones se hace una cistografía retrógrada, en la que se inyecta, se pone el contraste por atrás, digamos en reversa o por vía retrógrada, eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿Cómo ponemos por vía retrógrada contraste a un paciente? Por ejemplo, piensen en ustedes mismos o en alguien cercano, ¿no? Un paciente suyo. ¿Cómo le hacemos para pintar la vejiga? ¿Cómo se les ocurre que podamos meterle contraste yodado hidrosoluble a la vejiga de su paciente? En reversa. ¿En una sonda Foley? Claro, con una sonda Foley le ponemos contraste y esa sería la cistografía retrógrada. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la cistografía? Para ver la forma de la vejiga o si se le sale contraste y está comunicado con otro órgano a lo que le llamamos fístula. Si el contraste que normalmente debe entrar a la vejiga nada más en reversa solo a la vejiga, pero si se va para arriba hacia los ureteros, a eso le llamamos reflujo, como su nombre lo indica, vésico-ureteral, también para ver la forma de la vejiga como divertículos o anomalías congénitas, ¿de acuerdo? La cistografía de esfuerzo, el paciente o la paciente, esa es para ver cistoceles sobre todo, ¿no? Paciente de pie, paciente en reposo y paciente orinando, y tomamos fotos, y eso es una cistografía de esfuerzo, sobre todo en incontinencia de esfuerzo en la mujer. Esta es una urografía excretora y estamos teniendo una cistografía, ¿verdad? En forma, ¿qué fue? Anterógrada. Después aquí vemos el globito de la sonda Foley. Esa es una pelvis de una paciente, pelvis AP o de frente, ¿sí?
Y vean cómo estamos apreciando la vejiga, la forma de la vejiga, la sonda Foley. Aquí de lado, miren cómo está orinando en este momento la paciente y cómo se ve este triangulito que es la uretra y el chorro de orina. ¿De acuerdo? Esa es una cistografía miccional, transmiccional. ¿Queda claro? Espero que sí. Cistografía normal. Miren, ahí está una niña que tuvo una fractura, un accidente automovilístico, y este tipo de fracturas en la sínfisis del pubis pueden lesionar la vejiga, por lo que se le hizo una cistografía. Y vean la sonda Foley aquí, y vean la vejiga muy bien, no está rota, no se le sale el contraste, por esta fractura no alcanzó a pegar, a lesionar a la vejiga. Aquí tenemos durante la micción, miren cómo se contrae la vejiga, cómo está saliendo el contraste, y aquí son, bueno, ensuciando un poquito alrededor, ¿no? De orina contrastada, pero esto es la uretra, en la uretra tampoco hubo lesión. ¿Sí? ¿Queda claro? No nada más aquí en el trauma, la utilidad de la vejiga, es en todas las veces que queramos ver la vejiga. Miren que normalmente metemos contraste y se debe ver la vejiga como acá, ¿sí? No, ¿verdad que no ven ustedes que regrese el contraste hacia los ureteros? No, aquí está normal, ¿de acuerdo? Normalmente no regresa, pero si metemos contraste, aquí está la sonda Foley, y miren cómo se sube el contraste hacia los ureteros, ¿sí? Eso es reflujo vésico ureteral, ¿sí? Y aquí no solo el uretero, llega hasta el riñón, ¿de acuerdo? Reflujo vésico ureteral. Miren esta vejiga, es una vejiga que parece arbolito de Navidad, es una vejiga de esfuerzo, ¿sí? Con múltiples pseudodivertículos y con reflujo, ¿de acuerdo? Esta es una vejiga caída, se cae por debajo de la sínfisis del pubis, y entonces, si así estaba, cuando la paciente estaba acostada, imagínense cuando se pone de pie la paciente, ¿no? Esto es un cistocele. Cisturetrografía femenina miccional, aquí sí se le pone de lado a la paciente, y tenemos la uretra. Hay muchas formas. Hace rato vieron una uretra triangular y ahora tenemos otra forma, y todas son normales de la uretra, ¿no? Aquí vemos la uretra femenina, no triangular, es diferente. Se llama bulbosa. Miren en el paciente hombre, esta es una cisto, o sea, vejiga, y uretro, o sea, uretra, uretrografía masculina normal. Se pone por el meato urinario externo, contraste yodado hidrosoluble, ¿sí? Sin lesionar, obviamente, con sondas especiales, que solo están en el meato, y luego se inyecta contraste. Vean cómo pasa contraste y cómo pacifica esa uretra que está normal, ¿sí? Aquí tenemos, ahora el contraste ya está llenando también a la vejiga, y tenemos el cuello vesical, el verum montanum, esto grisecito aquí, no confundir con tumores, el verum montanum normal. Esta es la uretra amplia, bien lisa de sus bordes, uretra membranosa, uretra vulvar, ¿de acuerdo? La uretrografía retrógrada normal, miren, está amplia, compárenla. Bueno, estos son oblicuas, ¿no? De radiografías oblicuas. Comparen con esta uretra de un paciente con gonorrea, ¿sí? Con secuelas de gonorrea. Miren, la uretra no está amplia, ¿sí? Está estrecha, y aquí hay una zona muy estrecha, y aquí sigue la estrechez, y como le pusimos mucha presión, se extravasó y no podía pasar adecuadamente por esta zona estrecha, se extravasó el contraste un poco hacia la próstata, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de la uretrografía retrógrada? Estrecheces, anomalías congénitas, puede haber doble uretra, por ejemplo, traumatismos, trastornos funcionales de la micción. Válvulas en uretra posterior. Aquí tenemos la vejiga, esa vejiga de esfuerzo en un bebé, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tiene un plieguecito que es muy fácil de tratar, solo se rompe y listo, pero mientras esté el pliegue ahí en la uretra, pues el paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para orinar y pasar por el pliegue, ¿no? Y poder orinar. Entonces, estos son patologías, ¿sí? De la uretra y de la vejiga.
vean esta paciente que se le llena su vejiga y cómo, aquí está el lateral, ¿sí? Ay, Dios mío. Vejiga lateral, en una proyección lateral, y miren cómo se le sale el contraste de la vejiga y se mete esta estructura que es la vagina, ¿sí? Son pacientes que les han hecho histerectomía y no sé cómo es que le hacen para lesionar inadvertidamente, obviamente, los ginecólogos, pero lesionan la parte posterior de la vejiga y pasa el contraste hacia la vagina y esto se llama fístula vésico-vaginal. Entonces la paciente está constantemente, le está saliendo orina por la vagina, tiene que usar toallas, constantemente está orinando por la vagina y eso requiere reconstrucción quirúrgica y corrección de esa fístula. Bueno, para eso nos sirvió la cistografía, ¿de acuerdo? Para ver la vejiga. Pasamos al ultrasonido. Ya vimos mucho el ultrasonido, me voy rápido, es de enorme utilidad para evaluación de riñones y vejiga, es inocuo, bajo costo, portátil. ¿Cuándo está indicado el ultrasonido? Para ver la morfología renal. ¿Podremos hacer ultrasonido a pacientes con reacción adversa al contraste? Sí, porque no lo estamos invadiendo. ¿Podemos hacer ultrasonido a pacientes que no se pueden radiar? ¿Radiación ionizante? Sí, porque no lo estamos radiando. ¿Podemos hacer ultrasonido a pacientes graves? Sí, porque podemos llevar el equipo a la camilla del paciente, ¿sí? ¿Podemos hacer ultrasonido a bebés? Incluso inútero, ¿sí? Y se ve el riñón, ¿de acuerdo? Podemos hacer el ultrasonido de riñón a pacientes con insuficiencia renal, claro, sin problema, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las indicaciones del ultrasonido? Visualización incompleta, neurografía excretora o hallazgos dudosos, hidronefrosis, insuficiencia renal, pielonefritis aguda, litésis renal o vesical. Si este es el riñón normal, ¿qué tiene este riñón? Ya pueden hacer el diagnóstico. Si este es el riñón normal, ¿qué tiene este riñón? ¿Pielonefritis? No. ¿Hidronefrosis? Hidronefrosis. Miren, está dilatado el sistema pielo-pelvis calicial. ¿De acuerdo? Entonces, como el ultrasonido es muy sensible para el líquido, pues lo ve muy bien el líquido ahí. Este es orina, ¿sí? Está dilatado. Vean, comparen, riñón normal, ni siquiera se ve el sistema pielocalicial, pues está colapsado normal, ¿sí? Hidronefrosis. Ahora, vean esto sí es una pielonefritis, más bien, vean primero este. Vean el riñón y vean este edematoso, grande, hinchado, feito, ¿no? Esto es una pielonefritis y esto con Doppler es una zona preabsceso o de nefritis focal, ¿de acuerdo? Quiero decirles que el diagnóstico o sea, cuando vemos esto, el paciente está grave o la paciente está grave, está con mucha fiebre, con mucho ardor para orinar y muchos síntomas de pielonefritis, ¿de acuerdo? O sea, el diagnóstico de pielonefritis no se hace por ultrasonido, se hace por la clínica del paciente y por los laboratorios, ¿sí? Examen de orina, urocultivo, etc. Nosotros por ultrasonido solo podemos ver complicaciones de la pielonefritis, como esta zona este absceso, miren, ya se está formando un absceso aquí en esta pielonefritis, eso sí lo podemos ver por ultrasonido. O podemos ver si hay una piedra que está causando la pielonefritis, ¿de acuerdo? Pero solo piedras grandes, como esta, o sea, grandes me refiero a más de 5 o 6 milímetros, piedrotas, ¿sí? Esas sí las podemos ver por ultrasonido. Las pequeñas, no. Después vamos a ver cómo se ven las pequeñas, ¿de acuerdo? Piedras grandes como este megacálculo que abarca todo el sistema pielocalicial del riñón, eso sí lo podemos ver por ultrasonido, porque vemos sombra sónica posterior, el sonido entra, pasa por el riñón, pero choca en la piedra y miren la sombra sónica posterior. Esta piedra más chiquita tiene una sombrita sónica posterior, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos esa vejiga urinaria con una piedra en su interior y sombra sónica posterior, ¿sí?
Excelente, excelente, súper bueno el ultrasonido para ver la vejiga. Miren qué bien vemos la vejiga y sin invadir al paciente. Solo se requiere que esté distendida, que tome agüita y ya listo, ¿sí? Pero miren la pared muy clarita, el contenido, en este caso una piedra en la vejiga, ¿sí? Indicaciones, visualización, bueno, ya casi se va a acabar. Sí, en cuanto se acabe, 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿ok? Los ultrasonidos y visualización incompleta del, ya dijimos, ¿verdad? Miren este tumor adentro de la vejiga, ¿sí? Qué fácil es de ver por ultrasonido y sin invadir al paciente. Miren esa próstata. Esa próstata que está por fuera de la vejiga, pero que empuja un poquito a la vejiga, ¿sí? Próstata hipertrofia. Por cierto, para ver el estudio de elección por imagen más exacto, para ver la próstata es el transrectal, ¿sí? Hasta ahí nos quedamos, nos vemos al ratito. Doctora, una pregunta. Hace Sí. rato en la cistografía mencionó Sí. que una se veía como un árbol de Navidad, perdón, pero no entendí por qué. Como las esferitas, ¿no? Como esferitas así en el árbol de Navidad, como muchas esferitas. Bueno,